Rastreamos al son de esta música el mundo antiguo, lo que ocurría hace 2000 años y lo que de verdad además nos parecemos, lo que se parecían los antiguos romanos, como es el caso, a nosotros. Descubrimos que muchas de las cosas que se hacían entonces, que se inventaron entonces, que formaban parte de la vida social, de la vida urbana, bueno, pues después las hemos heredado prácticamente igual, han cambiado poquitas cosas. Y todas estas curiosidades del mundo antiguo las estamos descubierto con Ignacio Monzón. Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Hoy, Ignacio, vamos a hablar de los sacerdotes romanos, que bueno, yo no sé si se parecían en algo o no a los actuales. En algunas cosas sí, en otras no. Pero, por ejemplo, hay una curiosidad que a mí me ha llamado mucho la atención cuando hemos estado hablando antes. Por ejemplo, ahora, al hablar de los cardenales romanos, les llamamos purpurados. Exacto. Y eso no es casualidad. No. Y para hablar de los purpurados, bueno, pues tendríamos que pensar que ya en la antigua Roma se llamaba así a un tipo de sacerdotes, a un tipo de personajes relacionados con la religión. Sí, además es curioso que los sacerdotes en el mundo romano, en los cardenales ahora mismo, los cardenales romanos, son llamados los príncipes romanos. El hecho de llevar púrpura precisamente deriva del mundo romano, cuando los únicos que podían llevar la púrpura eran, aparte de los senadores, que Augusto se lo permite, los mismos emperadores, los príncipes romanos, los príncipes. Es decir, han heredado, son los nuevos emperadores. Hace no mucho una tertulia decía Juan Ignacio Cuesta, uno de nuestros contertulios, que bueno, la verdadera demostración de que el Imperio Romano no había caído era Roma, pero la Iglesia. Exacto. Y en cierto modo esto nos viene a decir que, bueno, seguramente Roma como tal evidentemente cayó, pero que Roma heredó muchas cosas. Roma me refiero a la parte religiosa, al Vaticano en sí. Heredó muchas cosas del Imperio Romano, elementos como este. Lo que no heredó fue la profesionalidad o no de los sacerdotes, No. que en Roma era, bueno, distinto, ¿verdad? Es que esa es la gran diferencia que yo creo que hay respecto al mundo actual. Tanto en el mundo griego como en el mundo romano, el sacerdocio no era profesional. Uno podía ser sacerdote un año y al año siguiente dejar de serlo. Había sacerdocios de por vida, pero no eran incompatibles con ser, por ejemplo, militar, con ser presidente de un sitio o tener un cargo público. No era incompatible. Una de las cosas importantes que tenemos sobre las que tenemos que hablar era la función que genéricamente, luego cada uno de los tipos de sacerdote los podemos ir especificando, pero genéricamente la función del sacerdote supongo que es establecer los puentes entre el más acá, entre el pueblo terrenal y el más allá, ¿verdad? Sí, hay una película muy buena que es la de los 10 mandamientos, donde Jules Briner, haciendo Ramsés II, dice: los dioses fueron creados por vosotros, se dirige a los sacerdotes, para meterle el miedo a los hombres y poder controlarlos. La función básica del sacerdote es evitar, es aconsejar al pueblo lo que tiene que hacer y mantener lo que se llama la pax deorum, la paz de los dioses. Es decir, que los dioses no se enfaden por los pecados, entre comillas, de los hombres. Numa Pompilio fue el primer culpable. Sí. Bueno, como segundo rey, o incluso tercero, porque bueno, está Tito Tacio, es el rey que le toca meter orden donde Rómulo no lo ha metido. Rómulo sí funda la ciudad, crea el calendario, crea instituciones, pero es Numa Pompilio el que tiene que corregir el calendario, tiene que crear los sacerdocios y darle una institución religiosa, porque toda civilización inserta dentro de sí el hecho religioso, eso que ahora se ha puesto tan de moda, el hecho religioso. Para hablar de los diferentes tipos de sacerdotes, empecemos, por ejemplo, por los pontífices. Sí. Que es un término que se ha mantenido el de sumo pontífice, que también existía, pero vamos a hablar primero de los pontífices. Sí, el pontificado es sin duda alguna el colegio sacerdotal, porque son todos colegios, es decir, son varios miembros, nunca se concentra el poder en un solo personaje, tanto militar como civil como religioso. Era el colegio más importante y probablemente el más antiguo. Tiene mucho interés porque es básicamente pontífice, sería algo así como el sacerdote del puente, es decir, el pontus facere, quizá el constructor del puente. De hecho, se ha pensado que es que los primeros sacerdotes eran arquitectos. Ajá. Entonces, esa acción tan mágica, a una gente, pues estamos hablando de los primeros siglos de Roma, gente, la mayor parte de ellos analfabetos, que vivían en cabañas de barro, cabañas de juncos. Construir un puente que fuese duradero era como pues llevar ahora un avión
a la selva de Amazonia, a una tribu que no conozca la tecnología. Es magia. Claro, por eso entonces se les consideraba poco menos que unos iluminados del cielo, iluminados del terreno de donde procedían los dioses, ¿no? Exacto. Siempre se ha hablado de que los masones y los Illuminati y todas estas gentes vienen de la cantería, de la arquitectura, porque son la demostración del poder de la técnica y de la ciencia. Antes decíamos que también existía la figura del sumo pontífice, el pontífice Maximus. Sí. Este colegio, que al principio tenía 4 miembros, luego 6, fue aumentando su número hasta los 15 miembros aproximadamente. Esto quiere decir que no existía uno solo, como existe en el cristianismo, en el Vaticano, ¿no? Había varios pontífices. Evidentemente sí había un jefe, que era el sumo pontífice, es decir, el pontífice máximo, que es lo que ahora se le llama, el más grande de los pontífices. Llamar precisamente ahora al sumo pontífice, deriva de ahí, de hecho hereda ese título, pero es un poco curioso, porque si ningún otro más es pontífice, este no puede ser el sumo. Es decir, es pontífice a secas. ¿Y cuáles eran las funciones principales de un pontífice o del sumo pontífice? Las funciones principales me refiero con la sociedad y con la religión en sí. Pues básicamente eran algo así como los jefes religiosos de Roma. Por debajo de ellos estaban las vestales. Las vestales respondían además directamente bajo la autoridad del pontífice máximo, los augures, los flámines, los fatiales. Elaboraban el calendario, es decir, eso que ya hablamos de los días fastos y nefastos, cuando se trabajaba y cuando se tenía fiesta, eran ellos los que marcaban ese calendario, cuándo se tenían que celebrar fiestas y cuándo no. O sea, que tenían un poder político importante y social. Importantísimo, porque el día festivo no es solo un día en el que no se trabaje, es un día en el que no se vota, es un día en el que no se pueden realizar actos políticos. Es decir, si uno quiere adelantar o retrasar elecciones, y hace poco hemos visto la importancia de las elecciones en Estados Unidos, un día más, un día menos puede marcar muchas diferencias. Entonces se pueden evitar o retrasar leyes diciendo que ese día es fasto, vamos, se celebra fiesta. Por lo tanto, sí tenía una labor política muy importante. Lo utilizaban a la clase sacerdotal, la utilizaban los políticos, los gobernadores, los senadores como un instrumento de poder. Bueno, la respuesta o la pregunta más bien sería ¿y cuándo no? Claro, en el siglo II antes de Cristo, uno de los problemas que hubo, por ejemplo, con los Graco, fue precisamente porque los Graco intentaban democratizar, por así decirlo, un poquito más la sociedad romana, y se encontraron con el obstáculo de los colegios sacerdotales que impedían que se votaran ciertas leyes, pues porque se había visto volar unos pájaros, porque había que celebrar una fiesta. Es decir, el interponer el hecho religioso en la política, es que eso ha estado en la orden del día en el mundo romano y después. En el mundo actual el sacerdote ha perdido un poquito ese aura divina de ser el puente entre el más allá y el más acá. No se les considera, pese a que puedan tener el respaldo de una parte importante de la sociedad que atiende a lo que ellos expresan, a lo que ellos opinan. Sin embargo, se ha perdido un poquito esa vinculación con la magia, que sí que en el mundo romano sí la tenían. Ellos interpretaban como un oráculo determinados comportamientos de la naturaleza que estaba a su alrededor, y todo eso tenía una interpretación para ellos. Sí, lo que pasa que es muy importante recordar que lo que para nosotros es magia, para ellos no lo era. Digamos, para nosotros magia es algo supersticioso. Para ellos era algo completamente natural. Es decir, que los dioses existían y que se manifestaban a través del vuelo de los pájaros, de hombres en llamas o de ciertos milagros, era algo de lo más natural. Era una civilización entre comillas supersticiosa. Nosotros lo llamaríamos supersticiosa, pero no era así. Quizá por ello otro de los tipos de sacerdotes que estamos haciendo en esta pequeña división son los augures. Sí. Estos quizá han sido incluso más famosos que los pontífices, también porque su función básica era la de augurar. De hecho, en nuestro idioma, en el español, se sigue usando eso de augurar. Yo he augurado tal, o en fin. Pues sí, es cierto. Ellos, en principio, lo que hacían era mirar al cielo. Para eso usaban un instrumento que era el litúo, y observaban el vuelo de los pájaros. En función del vuelo de los pájaros se interpretaba, también tenían los anales máxima que solo elaboraban los pontífices, una especie de libros, unos manuales, digamos, de adivinación, y en función de eso pues respondían a las preguntas del pueblo. Y también tenemos a los flamines. Los flamines básicamente es como una especie de nombre genérico para hablar de sacerdote.
También existe el término sacerdos, pero bueno, eso es otra cosa. El flamine pues puede ser simplemente el sacerdote de un templo, y no, mientras que los augures y los pontífices son sacerdotes de por vida, aunque como digo pueden compaginar su trabajo con cualquier otro puesto, es decir, pueden ser gobernadores. ¿Estaban bien remunerados? No. Los cargos públicos en la antigua Roma curiosamente no estaban remunerados. Era él la persona la que tenía que pagarlo, lo cual es malo. Sí, porque la gente piensa, así no había corrupción. Claro que la había más, porque solo los ricos podían ocupar esos cargos. Claro. Entonces solo el sacerdote salía de las familias buenas. Claro, digamos. como siempre, como casi siempre ha pasado. Claro. Entonces también pasaba con los flámines. ¿Quién puede ser un flámine? ¿Quién puede dedicarse, por ejemplo, un año de su vida a vivir en el templo? Pues evidentemente la gente rica. Y claro, por cada templo tenía que haber al menos un flámine. Existía además uno muy importante, que era el flamen Dialis, que era el sacerdote de Júpiter, que encima tenía un montón de cargas en su haber. No podía estar fuera de Roma durante una noche, no podía comer carne de un determinado animal. Es decir, había una serie de prejuicios además con esos cargos, a veces. Y los fetiales, por último. Sí, los fetiales no suelen ser muy nombrados también porque quizá tienen una carga un poco peyorativa. Los fetiales eran sacerdotes consagrados a Marte, porque los romanos sí descendían de Rómulo y Remo, pero es que Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el dios de la guerra misma. Entonces parece que a la gente hoy en día esos no suelen gustar mucho en la investigación, pero eran importantísimos, porque como ya hemos visto, en marzo, que es cuando comenzaban las operaciones militares, estos fetiales preparaban las campañas bélicas con cantos y con bailes, oraciones y sacrificios para que fuera propicio a Marte, porque si no se contenta Marte, Marte te va a asegurar la derrota, eso está claro. Fantástica este repaso a todo lo que era la clase sacerdotal en el mundo romano. Descubrimos que, una vez más, y es la moraleja casi de esta sección, que no hemos descubierto nada, que si llamamos purpurados a los purpurados es porque ellos ya lo hacían, si llamamos pontífices a los pontífices es porque ellos ya lo hacían, y que el significado de uno y otro, en una época y en otra, bueno, pues es básicamente el mismo. Cambian algunas cosas que ojalá se recuperen, perdón. Algunas buenas.